Hola, buenas tardes. Yo soy la doctora Ivonne Marcelina Pasabrica, docente de Semiología Médica correspondiente a tercer año. En esta oportunidad vamos a llevar el tema de signos y síntomas generales en semiología. Para este cometido tengo una pequeña introducción, la cual vamos a ver en este momento. Y en base a esta pequeña introducción vamos a trabajar todo lo que es el tema. Bien, ahora vamos a hablar acerca del dolor. ¿Qué es el dolor? El dolor es la experiencia sensorial y emocional asociada a daño tisular real o potencial. Es una experiencia sensitiva, es desagradable y está acompañada de una respuesta afectiva, motora, vegetativa, y puede ser tan fuerte el dolor que incluso puede modificar nuestra personalidad. Cuando nosotros estamos álgidos, cuando presentamos dolor, normalmente no estamos de buen humor, estamos como más tristes y demás. Entonces, ¿quién puede percibir el dolor? El dolor solo puede ser percibido por el mismo paciente. Este nos lo comunica, pero esto es netamente subjetivo. Nosotros no podemos medir el dolor que el paciente está sintiendo, por lo cual debemos estar muy atentos a cómo el paciente nos expresa el tipo de dolor que siente. Entonces, tenemos que ser muy comprensivos, afectuosos, analíticos y así poder percibir en realidad qué tipo de dolores el paciente está sufriendo. En este aspecto podemos hablar que existen varios tipos de dolor. Tenemos el dolor sordo, el dolor lancinante. Tenemos el dolor sordo, es cuando no podemos describir como tal la característica del dolor. Es como un hormigueo, un entumecimiento. Entonces, también tenemos el dolor lancinante, ya sea por un corte, una incisión. También tenemos el dolor palpitante. Es como los latidos, ¿verdad? Entonces, es un dolor palpitante. Existe el dolor quemante, el dolor punzante y el dolor eléctrico, que es como una corriente que nos pasa. Existen dolores persistentes. El dolor puede ser espontáneo o también puede ser provocado. Entonces, según el tiempo de aparición, el dolor puede ser agudo o crónico. Es agudo cuando el inicio es repentino y con una duración breve, más o menos hasta las 3 semanas. Pero ya se vuelve crónico cuando el dolor es persistente, es repetitivo y va acompañado de progresión de la enfermedad. Entonces, el dolor crónico dura más de 3 meses. Tenemos todos esta mnemotecnia que pueden ustedes aquí observar, que es Alicia. Es aquella mnemotecnia que nos va a hablar acerca del dolor, de las características del dolor. Entonces, en la A hablamos de aparición. Nos preguntamos, ¿no? ¿Hace cuánto el paciente está sintiendo dolor? El tiempo de aparición. Luego, la L nos da la localización. ¿Dónde es el dolor? Anatómicamente hablando, pues nosotros podemos describir de forma más específica dónde es el dolor. La intensidad. Entonces, tenemos una escala que se llama la escala ascendente de Eva. Esta escala va del 0 al 10. 0 es cuando estamos contentos y no tenemos nada de dolor, y el 10 es cuando estamos muy adoloridos. Entonces, podemos preguntarle al paciente del 1 al 10, ¿cuánto es tu dolor? Y el paciente ya nos dirá más o menos un 5. Entonces, nosotros vamos analizando en la escala de Eva cuál es su numeración. Después tenemos las características del dolor.
¿Cómo es el dolor? Ya habíamos hablado de las características del dolor, puede ser punzante, lancinante, opresivo. La segunda I es de irradiación. Entonces, el dolor habitualmente puede darse en una región anatómica específica, pero muchas veces el dolor se puede reflejar hacia otra porción, como por ejemplo en la pancreatitis tenemos el dolor en cinturón. El dolor puede ser en la región abdominal, pero se puede irradiar hacia la parte posterior de nuestro tórax. También tenemos la A final, que es de atenuación o agravantes. Preguntamos a nuestro paciente, ¿con qué sientes o con qué movimiento, con qué acción sientes que te duele más? O de lo contrario, ¿con qué crees que disminuye tu dolor? Entonces estaríamos hablando de con qué se atenúa y con qué se agrava ese dolor. Esto es lo que sabemos acerca del dolor. Ahora vamos a hablar de la fiebre. ¿Qué es la fiebre? La fiebre es una elevación de la temperatura por encima de los valores normales. La temperatura puede ser tomada vía oral, vía axilar, vía rectal y también puede ser tomada vía óptica. Vamos a clasificar la temperatura primeramente según su patrón de evolución. La temperatura puede ser continua, la fiebre puede ser continua cuando la temperatura es anormal con elevaciones mínimas, que quiere decir que podemos tener una fiebre de 38 grados, 38.3, 38, 38.2, 38.5, 38.3. La oscilación es mínima y es continua y sostenida. También tenemos a la fiebre persistente. La fiebre persistente es la temperatura anormal, pero con variaciones un poco más grandes. Podríamos decir, por ejemplo, que tenemos una fiebre de 38, 38.5, 39, 38 otra vez, 39.5, 38.5. Entonces las oscilaciones son un poco más grandes, pero la temperatura es permanente. Tenemos también la fiebre intermitente. La temperatura se eleva, pero también desciende a valores normales. ¿Qué quiere decir? Que el paciente hace picos febriles. Podemos tener una temperatura de 37, en su siguiente toma 38, en su siguiente toma 37.5, en su siguiente toma 38.7. Entonces hacemos picos febriles de amplitud, siendo que el paciente puede estar en fiebre y en temperatura normal, en fiebre y en temperatura normal, por lo cual se denomina intermitente. También tenemos la temperatura recurrente. ¿Qué quiere decir? Que parece que después de un día o bastantes horas de no hacer fiebre, el paciente vuelve a hacer picos febriles. Entonces hace fiebre, está sin fiebre por un buen tiempo, luego nuevamente hace fiebre y luego está con la temperatura normal un buen tiempo. Tenemos también, según su duración, una clasificación de la temperatura. Puede ser aguda, prolongada o fiebre de origen desconocido. Cuando hablamos de fiebre aguda, estamos hablando de una fiebre menor a 15 días. Decimos que ya es prolongada cuando es mayor a 15 días. La fiebre de origen desconocido se caracteriza por ser mayor a 3 semanas, una temperatura de mayor a 38.3 grados centígrados, con ausencia de diagnóstico. Por eso se llama fiebre de origen desconocido. No se sabe qué está originando esta fiebre, pero la fiebre es permanente a largo plazo. También tenemos una clasificación según su intensidad, para lo cual tenemos que saber los valores normales de la temperatura. Hablamos de temperatura normal cuando hablamos de una temperatura de entre 36 a 37.2 grados centígrados. De 37.2 a 38 grados centígrados estamos hablando de febrícula. La fiebre es a partir de los 38 grados centígrados y la hiperexia es a partir de los 40 grados centígrados. Entonces, tenemos también la clasificación de la fiebre según su origen. Puede ser de inicio brusco o puede ser de inicio lento. Puede comenzar en forma repentina, así, de un momento para el otro el paciente hace fiebre y pues nada, ese es de inicio brusco. El de inicio lento puede ser con aumento progresivo de la temperatura, que nos quiere decir que el paciente está en temperaturas normales, empieza con un poquito de febrícula, persiste febrícula, hace temperatura, entonces esos son los inicios. Según su etiología puede ser
bacteriana, viral, por traumas. Bien, ahora vamos a hablar acerca de otro síntoma, que es la disnea. La disnea es esa sensación desagradable para poder realizar una ventilación adecuada. Es referida como una falta de aire, como una dificultad para respirar. Incluso algunos pacientes vienen y te dicen, tengo sed de aire, no puedo respirar. Entonces, tenemos... quiero morir. Vamos a hablar de los tipos de disnea. La disnea puede ser de esfuerzo, que quiere decir que el paciente presenta dificultad para respirar cuando está realizando alguna actividad física que requiera un poco de esfuerzo. Pero también la disnea puede ser de reposo. Esto quiere decir que pueden haber incluso personas con enfermedades crónicas que están recostadas, pero aún así tienen dificultad para respirar. Y esta disnea de reposo puede ser paroxística o puede ser continua. Cuando hablamos de paroxística, estamos hablando de que puede ser durante la noche, como a las 2 horas de haberse acostado, ¿no? Y aparece en la mañana de forma brusca también. Y puede ser continua, es decir, que está permanentemente con disnea el paciente. Hablamos de la taquimia, que quiere decir que hay una respiración rápida, con dificultad para respirar. O puede haber incluso bradimia, una respiración lenta, pero con dificultad para respirar, para hacer la ventilación. También vamos a hablar de la ortopnea, que es la disnea en posición de supino, es decir, nosotros estamos en posición de supino y ahí existe disnea. Tenemos también la trepopnea, que es una disnea de decúbito lateral. Y tenemos la platimnia, que es una disnea en posición erecta. Entonces, esto acerca de la disnea. Ahora vamos a hablar de un signo que es muy importante, la cianosis. La cianosis es la coloración azulada de la piel y de las mucosas. Y que patológicamente hablando podríamos decir que la cianosis es la concentración absoluta de hemoglobina reducida mayor a 5 gramos por decilitro en sangre. Esto se da generalmente por un defecto en el transporte de oxígeno. Semiológicamente hablando, podemos decir que la característica principal de la cianosis es la coloración azulada, el tinte azulado en la piel. Lo que vamos a hacer nosotros en semiología es tener un lugar de búsqueda, porque hay porciones que son más vascularizadas. Por ejemplo, podemos hablar de los labios, la nariz, el pabellón de la orejita, los lechos unguiales, las mucosas como la lengua, conjuntiva. Entonces, dentro de la exploración física, eh, se recomienda que siempre se haga bajo buena luz natural, ¿no? Podemos realizar vitropresión, que es decir, una compresión entre una porción plana y los deditos, por ejemplo, para ver si la cianosis desaparece con esa presión. Existe, vamos a hablar un poquito acerca de la cianosis crónica. Sus signos específicos, son signos específicos, ¿no? Como de la poliglobulia. Entonces, hablando de la cianosis crónica, hay signos específicos. En la poliglobulia hay una hipoxia crónica. Y la acropaquia hay un agrandamiento selectivo de las extremidades de los dedos y es casi exclusiva de la cianosis de tipo central. Vamos a hablar de otro signo que es el edema. ¿Qué es el edema? El edema es la acumulación excesiva de fluido, líquido, agua, sal en las células, tejidos o cavidades del cuerpo, ¿no? Entonces, dentro de su fisiopatología podemos encontrar que hay mecanismos
primarios, ¿no? Como el aumento de la presión hidrostática, lo que va a causar principalmente insuficiencia cardíaca, síndrome nefrótico, también por disminución de la presión oncótica plasmática, lo que produce malnutrición, síndrome nefrótico, cirrosis hepática. También tenemos el aumento de la presión oncótica intersticial, lo que produce el linfedema, ya sea primario o secundario. Y también se puede dar por aumento de la permeabilidad de los capilares. Mayormente está localizado en la inflamación de diversas causas, ¿no? En cualquier tipo de inflamación. Y también podemos hablar de que dentro del edema podemos hablar del mixedema, que es causa de hipotiroidismo, el linfedema, que causa sería la forma primaria y secundaria, y lipedema, que son frecuentemente es primaria en mujeres. Entonces, el edema puede darse en distintos grados, ¿no? Y el edema se mide por cruces. Como podemos observar en la diapositiva, podemos hacer la presión en la región del edema y observar un signo que se llama el signo de la fobia. Y observar cuánto tiempo se queda hundida la parte en la que hemos hecho la presión. Entonces, será una cruz si el edema es leve. Desaparece casi inmediatamente a que realizamos la presión. Será dos cruces si la depresión es grande y dura hasta 4 milímetros de profundidad y desaparece entre los 10 a 15 segundos. Tendrá tres cruces si la depresión se produce hasta 6 milímetros de profundidad y desaparece más o menos en un minuto. Y ya será cuatro cruces si la depresión puede producirse con una profundidad de 1 centímetro y desaparece entre 2 a 5 minutos, es decir, que tarda mucho en desaparecer. Entonces, esto nos puede dar aproximación a bastantes diagnósticos, viendo las características del edema. Un edema puede ser unilateral, bilateral, puede ser frío o caliente, dependiendo del tipo de patología del que estemos hablando. Por lo cual, un edema podría orientarnos un poco hacia la patología que estamos buscando. Bien, ahora vamos a hablar de otro signo que es muy importante y quizás sea bastante también en pacientes hepatopapas. La ictericia. La ictericia consiste en una tonalidad, una coloración amarillenta en la piel, en las conjuntivas, y aumento de la coloración amarillenta de los líquidos corporales, debido a un aumento de la cantidad de bilirrubina en la sangre, ¿no? La bilirrubina es un pigmento amarillento que es resultante de la degradación natural de los glóbulos rojos o hematíes. Entonces, para hablar un poquito del metabolismo de la bilirrubina, podríamos decir que la bilirrubina procede, principalmente un 80% procede de la destrucción de los hematíes viejos. Nosotros sabemos que los hematíes duran entre aproximadamente 120 días. Entonces, cuando estos se destruyen, se realiza la hemólisis, por lo cual se produce la bilirrubina. Concretamente procede de la degradación de la hemoglobina, ¿no? Entonces, en particular podríamos decir que procede de la degradación de la hemoglobina, pero particularmente de su grupo hemo. Entonces, un porcentaje menor de la bilirrubina se genera de la destrucción de otros hemocomponentes, ¿no? Podemos hablar de un síndrome ictérico, cuando este depósito se debe a la alteración en el metabolismo de dicho pigmento, ¿no? En sus 5 niveles, por exceso de producción, captación por parte de los hepatocitos, conjugación a nivel intracelular, tránsito y almacenamiento celular y excreción a nivel. La bilirrubina en sangre tiene valores normales. La bilirrubina en sangre habitualmente mide entre 0.3 o 1.2 miligramos por decilitro. Por encima de ello, el paciente puede presentar niveles de ictericia. La ictericia también se puede clasificar, como podemos observar en la imagen,
La ictericia puede ocupar distintas regiones del cuerpo, por lo cual esto nos puede dar una clasificación de la ictericia. La ictericia puede ser solo en la cabeza y el tórax, en las extremidades, y esto nos va a determinar la gravedad de la ictericia. Es muy frecuente ver en los neonatos, por ejemplo, ¿no? Neonatos pequeñitos con ictericia, puesto que no, su cuerpo no degrada bien la bilirrubina, no está aún preparado para degradar bien la bilirrubina. También podemos observar en pacientes hepatópatas. La ictericia es un poco frecuente en pacientes hepatópatas. Bien, ahora vamos a hablar de otro síntoma que es la anemia. La astenia es un cansancio injustificado, es netamente subjetivo, nosotros no podemos medir cuán cansado está el paciente, pero él nos lo refiere, no es un cansancio musculoesquelético, hay disminución de la energía, hay una disminución de la capacidad funcional del paciente. Entonces, dentro de sus características, la astenia puede ser una fatiga mental, una fatiga generalizada, ¿no? Y dentro de esta patogenia puede ser central, desde el sistema nervioso central o desde el sistema nervioso vegetativo, ¿no? Hay causas infecciosas, puede ser por falta de descanso. Entre las manifestaciones clínicas vamos a decir que hay una actitud pasiva del paciente, hay una disminución, hay inactividad, no hay dificultad para realizar las actividades cotidianas. Hay un adelgazamiento, hay un cansancio muscular. Entonces, podemos incluso decir que la astenia va de la mano con el síntoma de fatiga crónica, ¿no? Son pacientes jóvenes, de 30 a 50 años, de predominio en mujeres generalmente, y es un cuadro muy triste, no es muy desgastante ver a la persona que aunque tenga la intención mental de hacer las cosas, pues la energía no le acompaña, ni la energía física ni la energía muscular le acompaña. Entonces el enfoque diagnóstico se debe realizar haciendo una evaluación del paciente integral para evitar pasar por alto algún tipo de patología. Por lo cual la astenia es un síntoma muy importante. Para finalizar, vamos a hablar de la pérdida y ganancia de peso. Esto de la pérdida y ganancia de peso es algo objetivo, ¿no? Es algo que podemos apreciar y observar en el paciente. El peso corporal es una variable biológica que resulta del balance entre la incorporación de alimento y el gasto energético. Esto quiere decir que tiene mucha importancia cuánta energía y cuánto ejercicio realizas en relación a la cantidad de alimentos, calorías, carbohidratos que ingieres. Entonces, es importante realizar en todos nuestros pacientes una valoración del estado nutricional porque esta nos puede determinar bastantes patologías. Entonces, la valoración del estado nutricional de una persona en un proceso es un proceso complejo y debe considerarse varios elementos, ¿no? Primeramente debemos evaluar la parte alimentaria, debemos hacer una mesa alimentaria. Dentro de los antecedentes del paciente debe considerarse su peso habitual, cuánto normalmente pesa. Y esto nos tenemos que hacer la idea de que tenemos que aprender a sacar el índice de masa corporal, ¿no? Para poder determinar cuánto, de acuerdo a su medida de talla, el paciente tiene que pesar. Entonces, y de acuerdo a esto valorar la cantidad de alimentos que ingiere. Entonces, podemos hablar del apetito del paciente, del patrón del hábito intestinal, de la presencia de náuseas o vómitos cuando se alimenta. Posteriormente vamos a realizar un examen físico. El examen físico es necesario, es una evaluación muy importante. Esta nos va a ayudar a evaluar el peso, la altura corporal, considerando varios aspectos, ¿no? Por lo cual es importante realizar un examen físico integral para poder determinar si el incremento de peso solo es un incremento de peso incluso por entrenamiento, si el incremento de peso es debido a la mala ingesta de alimentos. Entonces, es súper importante realizar un buen examen físico. Debemos realizar también las medidas antropométricas cuando nosotros realizamos el examen físico. Y el índice de masa corporal, como ya lo había dicho, que es el peso en kilogramos dividido entre la estatura del paciente al cuadrado, la cual nos va a determinar por las tablas normales del índice de masa corporal en qué estado nutricional está el paciente. Pues espero que les haya sido de mucha utilidad
esta ponencia. Espero sus dudas puedan resolverlas en este momento. Cualquier pregunta que tengan la pueden ir escribiendo en el chat y yo la voy a ir resolviendo. Y les agradezco muchísimo su atención. Recuerden, las enfermedades no nos llegan de la nada. Las enfermedades se producen y se desarrollan a partir de pequeños pecados diarios contra la naturaleza. Cuando se hayan acumulado suficientes pecados, la enfermedad desaparecerá de repente. Y con todo lo que hemos hablado al respecto de la semiología y con el último capítulo que habíamos hablado de la ganancia y pérdida de peso, pues como futuros médicos tenemos que estar conscientes de que de nosotros debe partir el cuidado integral de la salud. Debemos ser ejemplo en casa, debemos ser ejemplo de la sociedad, buenos hábitos, buena alimentación y salud mental también acompañando todo ello. Muchísimas gracias por su atención y espero que les haya servido de mucho este pequeño acompañamiento de la semiología. Hasta la próxima.